La voz de derecho se escucha en News, Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, como siempre, a este bonito programa Rutas y Retos de Legalidad, programa pensado en ustedes y para ustedes. Soy su amigo Juan Negrete y es un gusto recordarles que la conducción general de este programa es por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues vaya que, como cada semana, es un placer realmente poder dirigirme a ustedes que nos estén escuchando. Pues ya saben, con temas que traemos bonitos, sabrosos en materia jurídica, y pues la materia fiscal es una de las que más nos gustan, y el día de hoy contamos con la valiosa presencia pues ya de un gran profesor, un gran catedrático, un gran abogado. Digo, creo que no existen palabras para describir toda su trayectoria más que decir que ha sido siempre un profesional de la materia y una persona amante de compartir sus conocimientos en materia tributaria. Ya sabemos, estamos hablando del doctor José Jesús Gómez Cotero, que pues realmente nos da un verdadero gusto tenerlo consecutivamente en este programa, ahora presentando y hablando de un tema, déjenme decirlos, damas y caballeros, muy importante e interesante para todos los que nos gusta esta materia, y a veces que se torna oscuro al inicio porque a veces no se sabe cómo entenderlo, cómo comprenderlo. Pues ya no hay que preocuparnos porque ya llegó una guía para llevarnos de la mano. Ya nos platicará el doctor sobre este tema. Estamos hablando de los precios de transferencia, en este caso el libro Los precios de transferencia frente al fenómeno de la globalización, que ya está su segunda edición, por lo cual, doctor, muchas felicidades por esta obra, por esta segunda edición. Es un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias, Juan. Muy contento de acompañarles nuevamente y saludarte, por supuesto. Muchas gracias. Pues más orgullosos estamos nosotros, doctor. Siempre es un deleite escucharlo y gracias como siempre por estar. Y pues bien, vamos a ver que, hijo, es que nos, amigos, quédense porque tenemos como siempre sorpresas. Ya saben, cuando vamos a hablar de libros como los que nos hace llegar gracias a Thomson Reuters, pues sabemos que hay sorpresas, así que quédense hasta el final. Y pues bien, para hablar del tema de los precios de transferencia, me gustaría antes que todo preguntarle, doctor, ¿cómo surge este tema? ¿Cómo nos vamos adentrando en los antecedentes de los precios de transferencia? ¿Por qué empieza a surgir esta idea de hablar de precios de transferencia? Bueno, mira, la figura nace en el año de 1997 en México, más bien es donde la regula nuestra legislación, la recoge por primera vez. Hay alguna modificación legislativa para el año de 98 para hacer algún ajuste en la parte de la redacción de las normas que lo regulan y establecer la parte procesal, es decir, el procedimiento como la autoridad va a revisar los precios de transferencia. En el año de 97, pues por supuesto era un tema novedoso en México, ya tenía muchos años atrás a nivel internacional, y fundamentalmente, bueno, la figura lo que busca es, digamos, ser una medida para combatir aquellas operaciones artificiales en donde las partes relacionadas, que es una de las condiciones para que la figura opere, transmiten sus, digamos, celebran operaciones entre ellas, manipulando los precios de manera que transfieren utilidades a un país u otro dependiendo de dónde quieran que la utilidad se quede. En un ejemplo muy simplista, yo te vendo a ti un celular, imaginemos que este celular te lo vendo a ti no sé, en 100 pesos y tú eres mi parte, tú eres un tercero independiente que está en el mercado y que te vas a comportar bajo la ley de la oferta y la demanda. Pero a alguien que es mi parte relacionada, digamos a doña Sonia Venegas, por recordarlo y saludarla, que sería mi parte relacionada, a ella le vendo el mismo celular en 80 pesos o en 120 pesos. ¿Qué está sucediendo? A ti que estás en la ley de la oferta y la demanda, pues te lo voy a vender en 100. Y eso es de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Pero a mi parte relacionada se lo voy a vender o más baja
o más barata. ¿De qué depende de que lo venda arriba o lo venda abajo? Pues depende de dónde quiera yo que se quede la utilidad. Si yo quiero que la utilidad se quede conmigo, pues la voy a vender en 120 pesos. Si yo quiero que la utilidad esté del lado de mi parte relacionada, le voy a vender en 80 pesos para que ella revenda. ¿De qué va a depender? Pues de la carga tributaria donde cada quien esté localizado. Si yo estoy en un país donde la carga tributaria es baja, pues me va a interesar dejar la utilidad aquí. Si yo quiero que la utilidad esté donde la carga tributaria es más baja en otro país, pues la voy a mandar la utilidad para allá. La realidad es que lo que estoy es transfiriendo las utilidades a través de operaciones artificiales, y la figura lo que viene es a combatir ese tipo de operaciones, obligándome a cumplir con lo que se conoce como el principio de arm's length o principio de precio justo de mercado o condiciones plenas de mercado, en donde yo le debo dar tratamiento a mi parte relacionada de la misma manera que el que le doy a un tercero independiente, que en el ejemplo un poco simplista que dijimos era venderle igual que te vendo a ti, en las mismas condiciones, es decir, los 100 pesos en el que vendo a un tercero. Eso es en términos generales la esencia de la figura. A lo largo del análisis de la misma vamos a ver que el precio de transferencia nunca es una cantidad fija. Eso es una apreciación equivocada. Siempre va a haber un rango de precios y yo tengo que colocarme dentro de ese rango de precios. Si mi precio de la operación está dentro del rango, pues estaré dentro del principio de arm's length. Si estoy fuera de rango, ya sea o arriba o abajo, la autoridad fiscal tendrá la posibilidad de practicar un ajuste. La ley mexicana dice te voy a llevar a la mediana del rango, es decir, a la mitad del rango, lo que significa sacar una especie de promedio. O sea, me vas a llevar al promedio de los precios de lo que son operaciones comparables. Entonces, bueno, ahí surge otro tema que tiene que ser utilizado precisamente para definir estos precios. Y es encontrar operaciones comparables. Y eso no es una ciencia fácil. No significa que necesariamente sean semejantes o iguales. A veces encontrar dos temas iguales es muy complicado. Entonces, la propia normativa me permite hacer ajustes, que serán ajustes de tipo económico, que me permitan encontrar la posibilidad digamos, de temas comparables, ¿no? Y a partir de esos ejemplos o de esas operaciones comparables podré encontrar esos rangos de precios a que otros terceros que se dediquen a una actividad similar a la misma que yo realizo están cotizando o colocando sus productos en el mercado. Digo, en términos muy generales, esa es la figura de precios. Ok, por ejemplo, digo, si nosotros pusiéramos, digo, ya nos está dando las bases, pero si yo le pudiera preguntar si existiera alguna definición, ¿existe alguna definición de precios de transferencia, ya sea a nivel legal, doctrinariamente, o cómo la definiría usted la figura, doctor? Así que, ¿qué opina usted? ¿Sí existe alguna definición, doctor, o cómo ve? Bueno, a ver, estrictamente como definición no. Existe lo que se conoce como las guías de precios de transferencia y que te hablan precisamente del principio de arm's length. Es decir, que tus operaciones con partes relacionadas cumplan con este principio que no es más que celebres operaciones, digamos, bajo condiciones de mercado similares a las que celebrarías con un tercero independiente. Hay una serie de matices que tiene las guías de precios de transferencia, que es una herramienta fundamental en la aplicación de la figura para ver cómo se cumple este principio de arm's length. Primero habría que comentar, platicábamos de encontrar operaciones comparables y cómo defino este tipo de operaciones comparables a partir de los factores de comparabilidad que las propias guías definen y que se reconocen también en el artículo 177, fracción novena de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Básicamente son los activos, las funciones
y los riesgos que asumen las empresas. Cuando hablo de funciones, estamos hablando de las actividades que cada una de las empresas realiza, y en cuanto a los riesgos que cada uno de estas empresas asumen. También influyen otro tipo de factores como son las condiciones económicas, por ejemplo, hablamos de un riesgo país o un riesgo región. No es lo mismo vender un producto a un país que está completamente en tranquilidad, a una región o a un país que está en una situación de guerra. Evidentemente los riesgos por las situaciones económicas te cambian. También existen otros factores como son condiciones de mercado o estrategias de mercado. Si yo quiero que mi producto penetre a un determinado mercado y sea conocido, evidentemente voy a bajar mi precio porque lo que necesito es que el potencial consumidor lo conozca para efecto de que pueda comprar. Y también seguramente voy a encontrarme competencia en ese mercado dependiendo del tipo de producto y de las características del mercado. Entonces, todos esos elementos se van a tomar en consideración a la hora de evaluar precisamente los comparables. A ver, yo te voy a poner un ejemplo muy simplista y tú me vas a ayudar a contestarlo, que además es un ejemplo que siempre le pongo a mis alumnas, que no sé por qué no les gustan las bolsas de mujer, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo les digo a las niñas, a ver, que una bolsa Louis Vuitton, una bolsa Tous, una bolsa Michael Kors o una bolsa de León, Guanajuato, ¿son comparables? ¿Tú qué piensas? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque son bolsas. Así es. Sí. En una primera impresión. Uh-huh. ¿Sí? Nada más, ¿qué características tienen las bolsas Louis Vuitton? Dicen los expertos que son bolsas de piel y que son hechas de manera artesanal. Las bolsas de Michael Kors no son de piel, entiendo, ahora alguna sí, pero en general son como de plastipiel. Entonces, de entrada ahí ya me encontré factores que hacen que no sean comparables. Entonces, eliminamos esa que no es comparable. Las de León, Guanajuato. Las de León, Guanajuato también son de piel y son artesanales. Así es. Parecieran ser más comparables con las Louis Vuitton. ¿Cuál es la diferencia importante entre una bolsa de León, Guanajuato y la de Louis Vuitton? Si las dos son artesanales y de piel. Bueno, el peso de la marca. Lo que la marca Louis Vuitton impacta dentro del precio de esa bolsa, ¿no? Es tan relevante ese precio que, bueno, la hace muy atractiva a todas nuestras compañeras que, pues, todas mueren por tener una bolsa Louis Vuitton, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Habrá alguien que dirá que no, pero tienes razón. Entonces, al final del día, aquí puse un ejemplo con 4 bolsas, pero como tú bien dijiste, en una primera impresión, pues sí diría son iguales, son bolsas de mujer. Cuando ya empiezas a conocer la composición del precio de cada una de ellas, podrás irte dando cuenta y segregar aquellas que no son bolsas comparables. Y en el mercado te puedes encontrar muchas, te puedes encontrar 100 ejemplos de bolsas. Entonces tú irás discriminando a partir de estos factores de comparabilidad para definir ya cuáles más o menos se parecen a la tuya, a la que tú produces o a la que tú vendes. Si efectivamente encontramos que en el caso del ejemplo que ponemos es el peso de la marca lo que más determina el valor de la bolsa, habría que preguntarnos si yo puedo segregar el valor de esa marca, y si lo puedo segregar, a lo mejor sí me encuentro frente a situaciones comparables que me permitan valorar si mi operación cumple o no con este principio de arm's length. Si no lo puedo segregar, pues en automático probablemente me encontraré con una operación no comparable. Entonces, como ves, el tema no es fácil. Primero, encontrar las operaciones comparables. Ya que encontré muchas que aparentemente lo fueran y discriminé las que no lo fueran, me voy a encontrar, por eso hablaba de un rango de precios. Hay una metodología para ajustar ese rango en donde lo que hace es eliminar las más bajas y las más altas y te deja un rango medio. Poco ponía Moisés Curia, el primer administrador de precios, un ejemplo. Eso es como calificar los clavados en las Olimpiadas. Cuando tú ves la calificación de los clavados, eliminan la calificación más baja y la calificación más alta.
¿Para qué? Para que dejes ese rango, ese promedio. Eso en materia de precios se hace a través de un método estadístico, que es el método intercuartil. Aplicas este método intercuartil para eliminar precisamente las calificaciones altas o las calificaciones bajas y te quedes con el rango medio. Y eso es lo que te permite definir si tu operación está en precio de mercado o no lo está. Si no lo está, o sea, arriba o abajo, pues la autoridad tendrá facultades para ajustarte el precio, rechazándote deducciones o incrementándote ingresos, dependiendo del efecto que haga, ¿no? Si te mete al rango o te baja al promedio, a la mitad del rango. Eso es básicamente en términos muy generales. Ok, perfecto, doctor. Pues miren, como pueden ver, el libro pues realmente es bastante completo. Es un libro que tiene un tamaño pues realmente interesante, pero se darán cuenta que la lectura es muy ágil, viene con ejemplos, llevadito de la mano, como se los decía, y sobre todo me llama mucho la atención porque los capítulos del libro que tienen en su mano, pues nos trae contenidos desde la globalización y sus implicaciones tributarias, los precios de transferencia, la regulación de los precios de transferencia en México. Ese es otro de los temas también interesantes. ¿Cómo lo encontramos hoy en México? Ya nos daba una primera vista que se encuentra regulado a través de la ley del impuesto sobre la renta, pero ¿cómo viene regulado? ¿Qué obligaciones existen en México para los contribuyentes? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Es decir, ¿cómo se va dando este estudio de los precios de transferencia en México, maestro? Mira, a ver, el libro está diseñado para ir, digamos, bajando de lo global, Global a lo particular. que es el origen de la figura, irlo aterrizando primero, entender la figura y por qué surge, luego bajar a dónde ubicamos la figura dentro de nuestro sistema jurídico. Ya platicamos ahora de un instrumento importante para la figura de los precios de transferencia, que es precisamente las guías de precios. Entonces, una pregunta es, ¿estas guías de precios de transferencia dentro de nuestro sistema jurídico, dónde se ubican? La conclusión, incluso tomando algunos criterios de la Corte Mexicana, es que están dentro de lo que se conoce como el soft law, es una figura del derecho internacional, y entonces ahí veremos qué tan vinculantes pueden ser las directrices que contienen estas guías. Una vez definido el marco jurídico de la figura, entramos a analizar ya la figura en su regulación. Fundamentalmente, la regulación de la figura está en 3 ordenamientos de la ley del impuesto sobre la renta. Artículo 179, que te habla de la figura, y es lo que comentábamos, del principio de la obligación que tienen los contribuyentes mexicanos de determinar ingresos y deducciones sobre este principio a la hora de calcular sus impuestos. Luego me refiere al tema de las partes relacionadas, que también ya platicamos ahora de ellas, porque para que opere una figura de precios de transferencia requerimos que sea una manipulación de los precios con mis partes relacionadas, que son la figura que será analizada. Hay 3 criterios básicamente para determinar que hay parte relacionada, que son criterios de tenencia accionaria, es decir, los accionistas de una y otra empresa coinciden, ya sea de manera directa o indirecta. El tema del control administrativo, es decir, los directores, administradores, órganos de administración puedan coincidir en uno y otro lado, o lo que se conoce como control efectivo, cuando es el único proveedor o el único cliente, pues de alguna manera yo tengo el poder de definir cuál es el precio en el que voy a manejar mi operación, y precisamente lo que está buscando combatir la figura es la manipulación en el precio, que no atiende precisamente a las condiciones de mercado. Luego el artículo 180 me habla de la metodología de precios, es decir, una vez que encontré los comparables y tengo que aplicar, hay 6 métodos para evaluar precios de transferencia o para determinar precios a partir de esos comparables que encontré. Estos 6 métodos están en el artículo 180, perdón. Hay básicamente 2 tipos de métodos, los métodos tradicionales o transaccionales, que van a evaluar una operación. Ahí son muy útiles cuando se refieren a la valoración de cosas que puedes estar vendiendo. Y finalmente hay otros 3 métodos
que se conocen como métodos de reparto de utilidades, que es cuando están muy integradas las operaciones y entonces no tienes forma de segregarlos, como comentábamos en el ejemplo de las marcas. Entonces se atiende a lo que es el reparto de las utilidades de todas las empresas que intervinieron en el proceso. O sea, ¿cuál es la utilidad que debe ser remunerada, o más bien la parte de la utilidad que le debe corresponder a cada una de las empresas que intervinieron en el proceso de agregar valor para al final del día generar una utilidad? De hecho, es un punto muy importante en las guías de precios nuevas, entre comillas, que son de 2016 para acá y que se están recogiendo en esta actualización del libro, en donde dice, bueno, vamos a ver cómo vas a remunerar esas funciones que un grupo empresarial hace. El ejemplo más simple es en una empresa farmacéutica. Hay un área que hace el desarrollo e investigación. Una vez que ya obtuviste, digamos, el medicamento novedoso, entonces tienes otra área que se va a encargar de el proceso de fabricación de ese medicamento. Una vez que lo tienes fabricado, hay que distribuirlo para su comercialización. Habrá otra área que se dedica precisamente a la comercialización, es decir, cómo van a generar estrategias de venta, y otra que protegerá las marcas al final del día, o las patentes, si estamos hablando de medicamentos. Y entonces aquí, en un ejemplo muy rápido, intervinieron 5 grupos o 5 empresas a lo mejor de un grupo empresarial. Entonces, ¿cuál es la rebanada del pastel de la utilidad que le corresponde a cada uno de estas 5 empresas? Y eso a veces, si no es tan fácil identificarlo, se utilizan los métodos de reparto de utilidades, donde vas asignando una cuota de reparto de esa utilidad a cada una de las empresas que intervinieron, atendiendo a los activos, funciones o riesgos que cada uno de ellos asumió. Y eso es un poco la metodología que plantea Precios. Eso está en el artículo 180. Y luego el artículo 184 te da algunas definiciones de, bueno, te habla de los ajustes, de cuándo la autoridad mexicana puede hacer esos ajustes, porque además vas a tener un problema. Yo como autoridad que estoy revisando un contribuyente voy a hacer un ajuste que se conoce como ajuste primario, pero del otro lado, en mi parte relacionada, evidentemente se va a dar una consecuencia, ¿no? Porque es la misma operación. Entonces el problema es, del otro lado se tendrá que dar un ajuste que se conoce como ajuste correlativo. O sea, es el que es consecuencia del ajuste primario. El problema es que no todas las autoridades aceptan ese ajuste correlativo, y entonces, primero, el 180 pone las condiciones para que la autoridad mexicana acepte estos ajustes correlativos cuando los plantee una autoridad extranjera. En algunos casos, lo que se busca cuando, digamos, hay una posición de no aceptar los ajustes, entrar a los procedimientos de solución de controversias, que sería un procedimiento amistoso en primer lugar, el que se plantea para que se sienten los dos fiscos y se pongan de acuerdo en si aceptan estos ajustes o no, de manera que tengamos como contribuyentes seguridad jurídica en que nuestros precios están cumpliendo con esta metodología. Básicamente eso es lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Existen algunos artículos especiales, son el 181, 182, 183, que van a regular una figura que se llama la metodología de Safe Harbor, que son métodos simplificados para cierto grupo de empresas, así los reconoce la OCDE, que tienen mediana o pequeña capacidad para efectos de la determinación de sus precios, y entonces les sería muy oneroso el calcular un precio de transferencia. Estas metodologías simplificadas en México se utilizan solo en la industria maquiladora, y eso es básicamente lo que regulan estos artículos 181, 2 y 3 en cuanto a las características que debe cumplir la industria maquiladora. No cualquiera, hay ciertas restricciones porque, bueno, se dieron cuenta que había algún abuso por parte de algunas empresas que generaban sus propias maquiladoras con el objetivo de acceder a este régimen simplificado Safe Harbor. Entonces ahí hay algunos candados que se han puesto. Y en cuanto a la parte de obligaciones, bueno, fundamentalmente están en 3 artículos de la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 176, perdón, 3 fracciones. La fracción novena, que es bien importante porque
No es suficiente que el contribuyente determine sus ingresos y deducciones bajo el principio de arm's length, sino que adicionalmente tiene la obligación de demostrar que ha cumplido con esta obligación, y la forma de hacerlo es a través de lo que se conoce como el estudio de precios de transferencia. Estudio que está sus características reguladas en la fracción novena del artículo 76, y esta regulación es lo que popularmente conocemos como estudio de precios de transferencia, aunque la realidad es la documentación. El estudio es un concepto, como acabo de señalar, popular para denominarlo. La realidad es que la norma solamente establece que es la documentación que acredite que has cumplido con esta obligación. Y así incluso se plantea desde la OCDE. No es necesariamente un estudio. Existen dos fracciones más en el 76, que es una obligación que tienen los contribuyentes de reportar a la autoridad fiscal sus operaciones con partes relacionadas, y en caso de no hacerlo se hacen acreedores a diversas sanciones. Ya hoy ya no es una declaración informativa separada, sino que viene como parte de un anexo de la declaración anual, tanto de personas morales como personas físicas. Las personas físicas también podrían llegar a tener operaciones con partes relacionadas. Así lo prevé el artículo 90 de la Ley de Renta, y me reenvía a las reglas de precios que estábamos comentando. Y finalmente hay una última fracción del artículo 76 que te refiere a la posibilidad de que se den operaciones entre partes relacionadas, llamémosle domésticas, es decir, cuando los dos sean residentes en México y tienen en ese caso también que cumplir con la metodología de precios. Quizá es un caso más excepcional porque, bueno, como platicábamos, la lógica de mover mis utilidades dependerá de dónde quiero dejar la utilidad atendiendo a la carga tributaria más baja. El tema es que cuando son operaciones domésticas, pues la tasa de impuestos es la misma. Sin embargo, sí se puede dar alguna manipulación de precios con el objetivo de aprovechar, por ejemplo, pérdidas, o no pagar o tener una carga menor en temas de PTU. Son menores las hipótesis, pero la autoridad mexicana abrió la puerta para poder analizar este tipo de operaciones domésticas en donde pudiera presentarse un tema de manipulación en los precios de transferencia. Si ves, es muy simple. La regulación está solamente en 3 artículos, más las reglas del artículo 76, que son obligaciones de carácter meramente formal. Pero esos 3 artículos te dan lo suficiente pues, para desarrollar un libro bastante complejo, porque mucho te va a remitir a la metodología, que son las guías de precios que te van desarrollando todos los métodos. El libro analiza precisamente esa metodología, y luego se va a analizar algunas operaciones particulares que, si bien no específicamente tienen que ver con temas de precios, sí están reguladas o relacionadas con precios en la propia ley del impuesto sobre la renta. Y hoy, como decíamos, se incorporaron algunas novedades de las guías de 2017 para acá, que la versión anterior no tenía porque fue escrita antes de estas guías de 2017. Y bueno, hay nuevos factores de comparabilidad, entre ellos lo que se conoce como economías de localización, es decir, ¿por qué voy a poner una determinada actividad en un mercado? A lo mejor porque ahí está la materia prima y me sale más barata comprarle, o porque ahí está la mano de obra más barata y entonces me cuesta menos. El capital humano, que es un punto bien importante. Si tengo científicos importantes, eso me puede dar un plus en mi actividad como empresa. O sea, si un tercero no los tiene. Hoy, por ejemplo, con el tema de la vacuna, pues el contar con ese equipo médico o químico que desarrolle una herramienta para combatir esta crisis sanitaria y de manera rápida, pues eso es muy importante y me da un valor agregado importante. O las sinergias de grupo, si yo me uno con otras partes de las empresas que me van a empezar a ayudar a generar mejores beneficios. Otro punto muy, muy importante que hoy se está dando, y son básicamente 2 temas. Uno es un cambio radical en la forma de evaluar los intangibles, porque hay mucha manipulación de intangibles.
hoy, sobre todo con el detonar de la economía digital, pues evidentemente la economía digital juega mucho con intangibles o digamos, su sustento se da mucho en base a los intangibles, y entonces hay un gran cambio en las guías con el objetivo de determinar que se pague el impuesto donde la utilidad se genere, donde ese valor de la utilidad se va generando, y entonces viene todo un reajuste en la forma de evaluar intangibles. A veces no es fácil, hay intangibles complejos de difícil valoración, pero bueno, trata de, digamos, dar algunos lineamientos, las guías de cómo evaluar estos intangibles, y atiende precisamente a buscar que se quede el pago de los impuestos donde la utilidad se va generando. Y otro factor importante que también es una novedad de las guías, y eso sí es una novedad del año pasado, es el tema de las operaciones financieras. Se han dado cuenta que muchas operaciones financieras en realidad lo que están haciendo es esconder, digamos, no préstamos, sino verdaderas aportaciones de capital, y entonces ponen una serie de lineamientos que habrá que analizar a efecto de poder determinar si estamos verdaderamente en presencia o no de una operación de préstamo, o es un tema de aportaciones de capital que deben calificarse como dividendos. Entonces va a analizar las garantías, la forma en que te estás prestando, cómo se están agrupando, digamos, los grupos empresariales para efecto de acceder al financiamiento de sus empresas. Otra novedad que se agregó son lo que se conoce como los servicios de bajo valor, a donde se da un régimen simplificado. Son servicios intragrupo que puede prestar una empresa a las demás del grupo, y ahí hay que ver si califica como servicios intragrupo servicio intergrupo de bajo valor, y entonces pueden acceder a un método simplificado para la determinación de precios. Entre estos servicios intergrupo de bajo valor, por ejemplo, están los de contabilidad, los de auditoría, los servicios legales, los de reclutamiento de personal, etcétera. O sea, son servicios no tan complejos, y entonces me podrían permitir utilizar un método más simplificado, siempre y cuando reúnan estas características de servicios de bajo valor añadido. Ahí, por supuesto, en el libro están analizados con mayor detalle. Otro tema que también se ajustó es el tema de las reestructuras empresariales. Y ojo, cuando me refiero a las reestructuras empresariales, no estoy hablando de fusiones o escisiones, sino estoy hablando de acomodar o reacomodar las funciones, los activos o los riesgos. O sea, ¿por qué voy a relocalizar dentro de mi grupo una determinada actividad? ¿Qué ventajas tengo de cambiar de lugar una determinada actividad, o de que una empresa asuma riesgos más allá de las que deberían asumir todos, o más allá de la actividad que esta empresa realiza, o los activos mismos? ¿Por qué los voy a ir relocalizando en un lugar u otro? Y eso es también cambios interesantes en cuanto a la evaluación. Buscan atender más a la sustancia sobre la forma, concepto que ya traemos ahora más o menos en nuestro radar, aunque no existe como tal en la legislación, pero es un punto al que está tratando de atender las guías de precios, para evitar fundamentalmente esa manipulación en los precios. En términos muy generales, esas son las características del libro. Como platicamos en algún momento, pues la idea del libro es darle una introducción a alguien que quiera conocer qué es la figura y las implicaciones que la misma tiene. Y vaya que sí, doctor. Como ya lo escucharon, amigos, pues sí, también vamos a encontrar un capítulo de métodos para determinar precios de transferencia, temas específicos en materia de precios de transferencia, como ya citó algunos el doctor José Jesús Gómez Cotero, así como también, pues vaya, un gran análisis pues de varios puntos interesantes, ¿no? Sobre todo también al final tenemos los anexos, en donde pues también ya nos pone ahí los artículos que nos acaba de referir el doctor para su estudio. Pues realmente creo yo es un libro muy completo en la materia. Creo que sí está muy completo.
Les digo, este libro lo pueden adquirir, lo pueden tener en su casa, es obligatorio que esté en sus bibliotecas. Doctor, ¿qué otro tema ahorita en precios de transferencia tendríamos que tomar, sobre todo para las personas que nos ven? Es decir, ¿qué debe de tener en cuenta, por ejemplo, un empresario, pues un contribuyente en lo general ahorita para pues no tener problemas de precios de transferencia? Es decir, la autoridad tiene alguna medida fiscalizadora, existe algún proceso. ¿Qué recomendaciones daría, doctor? Mira, a ver, sí, para efectos de cumplir con la metodología de precios de transferencia o que tu contribuyente acredites que has cumplido con esta metodología, tienes dos caminos fundamentalmente. Uno es contar con tu estudio de precios de transferencia que podrá ser objeto de revisión por parte de una autoridad fiscal y tendrá en su caso determinar en el curso de una auditoría que tu estudio no sirve o no cumple con esa metodología, y en caso que así lo acredite, eso habilita para la autoridad la posibilidad de que sea ella la que determine cuál debería ser el precio de transferencia en el que tú debiste pactar tus operaciones. Para lo cual, bueno, la autoridad contará con tres tipos de información en materia de comparables. Básicamente son tres los que se reconocen por la OCDE, que son los comparables internos, que son los propios comparables que tiene la empresa en sus operaciones con terceros; los comparables externos, que son, en el caso que platicábamos de las bolsas, bueno, la información por un lado de Louis Vuitton y la información por otro lado de la empresa de Guanajuato que hace bolsas artesanales. ¿Cuál es el problema con estos comparables externos? Pues el contar con la información y que sea información lo suficientemente confiable para conocer cuál es la estructura de precios de estos productos, lo cual no siempre es accesible. Ya hoy hay más, digamos, es mucho más simple porque hay bases de datos. Incluso Thomson Reuters tiene acceso a bases de datos que simplemente, entiendo, pagan una suscripción y tú vas accediendo en una plataforma digital a estas bases de datos que te permitan encontrar comparables. Cuando la figura entró en México en 1997, pues las bases de datos estaban en CDs, como el JUS de la Corte, para que tengamos una idea. Si te acuerdas cuánto costaba el primer JUS, pues eran carísimos, igual eran las bases de datos. Hoy creo que el disco de la Corte, ya con la jurisprudencia mensual, cuesta como 60 pesos, nada más para que se den una idea de cómo fue bajando el costo de un producto. Bueno, pues con las bases de datos es algo muy similar, y al igual que el JUS, pues digamos, va perdiendo vigencia porque van saliendo nuevos criterios. Bueno, pues aquí igual la información va surgiendo más actualizada, van viniendo efectos. Hoy, por ejemplo, hay una preocupación muy fuerte porque las condiciones económicas bajo las cuales se definieron precios antes de la pandemia cambiaron radicalmente como consecuencia de la pandemia. Y entonces están viniendo las empresas a tratar de ajustarse para reconocer estos nuevos impactos que se han dado precisamente en los factores económicos que se consideraron en la determinación de sus precios. Y la otra alternativa es acudir a lo que se conoce como el APA a nivel internacional, que es un acuerdo anticipado de precios, en donde vas y te pones de acuerdo con la autoridad revisa tu metodología y te confirma que efectivamente tu metodología cumple con el principio de plena competencia. Hay un pequeño matiz que también se advierte en el libro, bajo una posición de resistencia de la autoridad mexicana, en el sentido de que se podía romper con el principio de reserva legal, en el sentido de que solo las contribuciones pueden emanar de un acto formal y materialmente legislativo. Le dieron un matiz al APA, y entonces tenemos una APA, la mexicana, que es una consulta de precios en términos del artículo 34 de código, y es una consulta especial en donde yo voy y le pregunto a la autoridad si la metodología que estoy siguiendo en la determinación de mis precios es correcta o no. Y la autoridad emitirá una resolución. Esa resolución podrá estar de acuerdo con ella o no. Y el problema, a diferencia del APA a nivel internacional, es que aquí es un acto administrativo y como tal susceptible de ser combatido, que no es la idea original. La APA, al ser un acuerdo,
pues ya negociaste, ya te pusiste de acuerdo y en principio no debería ser combatido ante los tribunales. Aquí, por las características como se insertó la figura en México, tienes esa particularidad, ¿no? Que es un acto administrativo no fácil de discutir, bueno, dependerá de cada situación en particular. Entiendo que ya hay algunos litigios en donde no han estado de acuerdo con lo que la autoridad ha emitido en estas consultas. Normalmente es el camino más práctico en temas de precios, lo que no impide que la autoridad pueda ejercer facultades de comprobación a un determinado contribuyente. A veces los problemas de discusión tienen que ver, por ejemplo, también me faltaba comentar lo que se conoce como el uso de comparables secretos. Ya hablamos de los comparables internos, de los comparables externos, y faltaría hablar de los comparables secretos, que es aquella información que la autoridad ha recabado a lo largo de los años en el ejercicio de facultades de comprobación de diversos contribuyentes. Y entonces puede decir, oye, para este refresco yo voy a utilizar la información de la refresquera de tu competencia. Entonces, bueno, puede ser interesante para mí conocer qué hace mi competencia, pero por otro lado también puedo tener acceso a información confidencial de mi competencia. Entonces, se establecen algunos mecanismos para la protección de la información confidencial, propiedad de terceros, que me parece que están prendidas de alfileres en la legislación mexicana, y en el libro yo hago la crítica al por qué me parece que se puede generar un daño a la confidencialidad de esa información, cuyo propietario no es la Secretaría o no es el SAT, cuyo propietario es el dueño de la información, que fue un contribuyente y que a lo mejor ni siquiera se está enterando que su información se está utilizando para determinar precios de un tercero, que en el caso del ejemplo sería su competencia. Digo, es un poco la vista muy general del tema, pero eso es parte de lo que se analiza ahí en el libro. No, y vaya que sí, por lo cual pues, los invitamos, como ya dijimos, a que lo quieran. Pues ya se nos está acabando el tiempo, doctor, de este programa, pero pues obviamente no el tema creo que nos da para mucho más, ya para meternos a analizar temas muy, muy particulares. Me interesaría mucho saber sus conclusiones, sobre todo en el sentido de por qué ver los precios de transferencia frente al fenómeno de la globalización. Es decir, ¿qué está ocurriendo a nivel internacional que hoy por hoy los precios de transferencia se vuelven un tema actual, vigente? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, a ver, en su origen la figura de los precios no era muy relevante porque las operaciones internacionales son muy poquitas. ¿Cuándo empiezan a tener relevancia? Cuando empiezan las empresas a irse a un mercado global, cuando las empresas empiezan a desarrollar una infinidad de operaciones a nivel internacional. Y hoy, a partir de la tecnología, podría señalar que incluso una empresa chiquitita puede estar haciendo operaciones internacionales precisamente por este fenómeno de la globalización en el que estamos inmersos. El tema es muy importante, la autoridad por supuesto está muy preocupada con el tema, tan esto es así que 3 de las recomendaciones BEPS atienden precisamente al tema de los precios de transferencia. Entonces, hay mucho que decir al respecto y seguramente se seguirá aplicando el tema de aquí al futuro. Y es un poco la conclusión que yo tengo. Sí, sin duda que sí, doctor. Realmente gracias por darnos este libro. Es sumamente enriquecedor. Como ya se los dijimos, queridos amigos, pues hay sorpresas. ¿Cuáles son las sorpresas? Pues que gracias a la editorial Thomson Reuters y a la maestra Evelia Vargas Salinas, pues hoy tenemos este ejemplar, el cual se va a donar, a regalar a la primera persona que en los comentarios nos ponga qué le gustaría, doctor. ¿Cuál le gustaría que fuera la prueba de fuego para lo sé. el ganador? Que nos refiera, ¿qué le parece a usted? Que nos refiera el régimen de sanciones, por ejemplo, en precios. Es algo que van a encontrar fácilmente ahí en el código. Ahí está. Pues ya dejó la prueba de fuego el doctor José Jesús Gómez Cotero. Entonces, quien responda el régimen de sanciones
en esta parte sobre precios de transferencia, pues ya se hará acreedora a esta obra, pero pues obviamente como sabemos que hay muchas personas que quieren adquirirla y nada más tenemos una, por favor, los invitamos a que se acerquen a la editorial directamente. Es decir, ¿cuál es la otra sorpresa? Que gracias a Thomson Reuters están dando descuentos muy atractivos, sobre todo para aquellos estudiantes que lo demuestren así con su credencial vigente, para que puedan adquirir esta valiosa obra. Y si no, y si están interesados también en otras obras que hemos presentado o que tiene Thomson Reuters, pues también es aplicable este descuento. Pero de verdad, háganos caso. Creo yo, y es importante que este libro lo tengan en sus bibliotecas, en sus cabeceras, como decimos nosotros, porque el tema vaya que es interesante y vaya que el doctor José Jesús lo hace de algo complejo, algo accesible y algo muy digerible. Así que ustedes lo pueden ver, realmente vean, es un libro muy completo y pues ya urge, ya desde este momento vayan a empezar a estudiarlo. Y no solo este, también los invitamos a que lean las demás obras que tiene el doctor José Jesús Gómez Cotero, que digo, son bastantes, ya las hemos nombrado, búsquenlas, digo, si algo hace el doctor es no dormir, así que yo no sé cómo le hace, tiene una vitalidad tremenda y por eso lo admiramos. Y de verdad, muchas gracias, doctor, por su tiempo, por estar con nosotros en este espacio. Y de verdad, no sé qué quisiera concluir también respecto al tema, aparte de lo que ya nos dijo, doctor. No, pues nada, muchas gracias, Juan. Agradecerte tu gentileza de invitarme nuevamente a compartir con el público que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Pues Vale. bueno, damas y caballeros, ya lo saben, los esperamos en subsecuentes programas. Por favor, suscríbase, no le cuesta nada y gana mucho. En la parte de abajo, en el botón de suscribirse, le da clic a la campanita para que cada vez que tengamos nuevo material para usted, sea el primero en recibirlo y poder verlo, así como también regálenos un me gusta muy grande, un pulgar arriba, para motivarnos a seguir realizando estos proyectos y sobre todo, lo más importante, comparta esta información, difúndala, porque es de gran ayuda y utilidad a muchas personas. Uno nunca sabe el bien que puede hacer a otros compartiendo la información y el conocimiento es para eso. Así que nos seguimos viendo, querido doctor José Jesús Gómez Cotero, este es su espacio y por supuesto será un gusto verlo en subsecuentes programas con otros temas y muy variados. Muchas gracias. Al contrario, Juan, muchas gracias a ti.